A las 3:18 de la madrugada del 17 de febrero de 1944, en la pista helada del RAF Deptford, el subteniente Harold Fenwick, operador de vuelos de calibración de 26 años, caminaba con las botas empapadas de barro congelado hacia un hangar lateral que casi nunca aparecía en los registros oficiales. El viento del Malvern Hills soplaba como si quisiera arrancarle los pensamientos, y la luz tenue de un farol oscilante revelaba apenas las siluetas de dos Wellington B-3 cubiertos de escarcha. Fenwick había sido despertado minutos antes por un mensaje urgente: presentarse en el hangar C. Caso especial. No preguntar. Nadie usaba ese tipo de órdenes sin un motivo delicado. Cuando llegó, vio a Arthur Art Mallory, un mecánico del Escuadrón 410, encorvado sobre una enorme pizarra negra, como si estuviera resolviendo un problema de escuela primaria que, de algún modo, había decidido el rumbo del cielo europeo. Mallory era conocido por todos como el mecánico de las soluciones equivocadas. No era un título cruel, era una broma interna entre los pilotos que, paradójicamente, confiaban más en él que en muchos ingenieros con diplomas colgados en la pared. Cada vez que algo fallaba y los manuales no ofrecían respuestas, Mallory aparecía con un experimento improvisado, un cable movido de lugar, un ángulo ajustado, a ojo, o una pieza canibalizada de un motor que ni siquiera pertenecía al mismo lote de fabricación. Y aún así, los aviones salían del hangar volando con mayor suavidad del que tenían al llegar. Esa noche, Mallory no estaba lidiando con un motor ni con una fuga hidráulica. Estaba dibujando una formación aérea entera con tiza blanca, en un patrón que parecía erróneo incluso para quien no sabía nada de aviación. 3 bombarderos en punta, otros 2 situados a una distancia irregular, y un sexto casi descolgado, como si un piloto borracho hubiera intentado seguirlos. Fenwick se detuvo en seco, observando la extraña geometría. Mallory, sin levantar la vista, murmuró: «Los radares Freya y Würzburg no deberían ver esto así, pero lo ven». Esa frase era suficiente para inquietar a cualquier operador de radar británico. Los sistemas alemanes tenían fama de precisión obsesiva. Eran la columna vertebral de la defensa aérea del Reich, capaces de identificar formaciones, altitud aproximada y velocidad con una coherencia matemática que desesperaba a los planificadores aliados. No se les engañaba con trucos simples. Fenwick dejó la gorra sobre una mesa metálica. «¿Qué es lo que ven?», preguntó intentando que su voz no sonara tensa. Mallory dibujó un círculo alrededor del bombardero descolgado, el que parecía fuera de lugar. «Ven, un fantasma». El silencio que siguió pareció absorber todo el aire del hangar. En plena guerra, la palabra fantasma no tenía nada de poético. Significaba una lectura falsa, una señal que no correspondía a ningún avión real, y que podía provocar un despliegue de cazas enemigos en la dirección equivocada. Significaba caos. Significaba oportunidad. Fenwick se acercó, incrédulo. Mallory explicó que el Escuadrón 410 llevaba semanas realizando vuelos de calibración cerca de la costa este. Durante una misión rutinaria, una formación de 6 Wellington había tomado una ruta modificada por un error de instrucción. Un error, literalmente. Y los radares alemanes, según información interceptada, habían detectado 13 coobjetivos más de los que existían en realidad. Un fenómeno breve, confuso, que los operadores enemigos habían atribuido a interferencia atmosférica, pero Mallory no creía en interferencias casuales. Había pasado 3 noches repasando coordenadas, lecturas de eco, patrones de dispersión de señales, comparando todo con diagramas que solo existían en el escritorio de los hombres que trabajaban en Bletchley Park, y llegó a una conclusión que, para cualquiera que no fuera él, habría sonado como una estupidez monumental. La formación errónea había creado duplicaciones en la firma radar. No era electrónica de punta, ni un nuevo aparato secreto, ni un dispositivo de interferencia. Era simplemente posición humana en el cielo, distancias irregulares, altitudes levemente fuera del estándar, y un bombardeo inclinado unos grados más de lo permitido, todo sincronizado sin querer. Fenwick recordaba perfectamente los informes de esa noche. Había escuchado a los pilotos bromear de que el vuelo había sido un caos coreografiado. Un avión un poco más atrás porque su motor izquierdo vibraba, otro más alto para evitar entrar en la estela turbulenta del líder, y uno desviado para esquivar una nube densa. Puro instinto, puro desorden. Fue entonces cuando Mallory levantó la vista.
Los alemanes vieron 6 aviones, pero también vieron 9. Fenwick parpadeó. ¿9? Mallory asintió como si hablara de algo obvio. Le explicó que los radares alemanes utilizaban un principio de triangulación que podía descomponerse si los ecos no coincidían con las posiciones esperadas. La formación desajustada había creado un solapamiento extraño de reflexiones. No eran aviones reales, pero la pantalla mostraba manchas adicionales que se movían como objetos reales, objetos que no existían. Fenwick sintió un escalofrío. Esa noche, en ese hangar helado, Mallory estaba convencido de que había encontrado un patrón repetible, un modo de hacer que los radares nazis vieran fantasmas que no podían ignorar. Y aunque Fenwick no lo dijo en voz alta, sabía que esa idea no estaba aprobada por nadie que tuviera una estrella en el hombro. Mallory respiró hondo. Si cambiamos solo 2 distancias y una altitud, podemos fabricar las señales fantasma a propósito. Fenwick no respondió. Sabía exactamente lo que eso significaba. Un cambio no autorizado en la formación de vuelo era directamente una violación de protocolo. Las formaciones habían sido diseñadas para maximizar defensa, eficiencia de combustible y coherencia táctica. Si un avión quedaba fuera de posición, se abría una brecha mortal para cazas nocturnos. Pero lo que Mallory estaba proponiendo no era una simple desviación, era un rediseño completo de un patrón de vuelo que, si fallaba, podía convertirse en un desastre monumental. Y sin embargo, la posibilidad, la absurda, fascinante posibilidad. Imaginó el cielo nocturno sobre Hamburgo o Bremen, el radar alemán detectando 9 aviones cuando solo 6 existían. Imaginó cazas despegando hacia coordenadas incorrectas, baterías antiaéreas girando en direcciones equivocadas, comandantes dudando sobre qué eco era real. Imaginó caos en las salas de control del Reich. Mallory dejó la tiza. No es un invento. No es tecnología, es geometría, mal hecha a propósito. Fenwick entendió por primera vez por qué lo habían llamado a esa hora. No era una reunión oficial, era una confesión técnica en mitad de la noche. Una idea tan ridícula que podía ser genial, tan simple que nadie la aprobaría, tan peligrosa que solo 2 hombres estaban al tanto. Mallory señaló la pizarra final. Si esto funciona, nunca lo admitirán, pero cambiará cómo volamos. Fenwick tragó saliva. La guerra, pensó, no se ganaba solo con bombas o estrategias majestuosas. A veces, la diferencia entre la vida y la muerte estaba en algo tan infantil como dibujar una línea torcida en el cielo. Y esa madrugada, sin que ningún general lo supiera, comenzó la historia del error que se volvió genialidad, y que haría que los radares nazis vieran fantasmas durante meses. Fenwick pasó los siguientes minutos en silencio, observando los diagramas como si se tratara de un mapa hacia un territorio que nadie había decidido explorar. Lo que Mallory proponía no era solo un ajuste de formación, era desafiar una lógica establecida que había guiado miles de misiones desde el inicio de la guerra. Las formaciones cerradas habían sido diseñadas para evitar que los cazas enemigos encontraran brechas. Las distancias eran medidas casi con obsesión. Todo estaba conectado. La cobertura de artilleros, la eficiencia del radar amigo, la coherencia de navegación. Y sin embargo, algo en ese patrón torcido e imperfecto había provocado una reacción completamente inesperada. El radar enemigo había visto fantasmas. Fenwick lo sabía por experiencia. Los alemanes no improvisaban. Si sus operadores habían visto objetos inexistentes, aquello era un fenómeno serio, algo capaz de alterar toda una noche de cacería aérea. Mallory dejó la tiza, se quitó los guantes empapados y se apoyó contra la mesa con un suspiro. Él no era un ingeniero sofisticado. Había comenzado su vida profesional como aprendiz en un taller de autobuses en Leeds. Había aprendido mecánica con las manos, no con libros. Quizá por eso veía patrones que otros no. Los pilotos vuelan como si la guerra fuera una línea recta, murmuró. Pero el cielo es un lugar imperfecto. Si hacemos que la imperfección sea parte del plan, ellos no podrán seguirnos. Fenwick no pudo evitar recordar 2 misiones recientes. La primera, en enero, cuando el Escuadrón 78 había perdido 3 Halifax en menos de 6 minutos, tras entrar en el radio de un Würzburg, controlado por veteranos que podían distinguir incluso el eco de un avión con torreta frontal rota. Y la segunda, apenas una semana atrás,
Cuando el bombardero comandado por Peter Halloran, amigo cercano de Fenwick desde el entrenamiento en Boscombe Down, había caído sobre el Mar del Norte después de que su formación fuese detectada 30 kilómetros antes de lo previsto. Los alemanes parecían siempre saber dónde y cuándo atacar. Halloran tenía una esposa en Lincolnshire y una hija que apenas había cumplido 2 años. Fenwick había ayudado a elegir el regalo de cumpleaños que nunca llegó a entregarse. Ese dolor silencioso, acumulado en cada hangar, era la verdadera fuerza que empujaba a hombres como Mallory a ignorar las reglas. Fenwick lo entendía ahora. La idea no había nacido de un golpe de genialidad abstracta, sino del cansancio profundo de ver ataúdes siendo descargados sin que nadie cuestionara la doctrina. Cada piloto perdido era un recordatorio brutal de que algo no funcionaba, de que el enemigo los leía con demasiada facilidad. Y si una simple deformación en la formación podía romper ese orden, no tenían derecho a ignorarlo. Mallory agarró un montón de papeles arrugados con mediciones anotadas a mano. Eran registros de distancia entre aviones capturados por cámaras fotográficas instaladas en misiones de reconocimiento. Había trazado vectores, comparado ángulos, superpuesto rutas. Había incluso copiado a mano una tabla completa de frecuencias del radar Freya que había escuchado meses antes en una conversación entre oficiales de inteligencia. Ellos esperan simetría, dijo, y cuando no la tienen, su sistema intenta crearla. Produce ecos secundarios para compensar, fantasmas matemáticos. Su voz tembló por un segundo, no de miedo, sino de excitación intelectual. No están preparados para la estupidez organizada. Fenwick sonrió pese al cansancio. El término no podría ser más apropiado. Estupidez organizada. Una frase que, si sobrevivían a la guerra, viviría en la memoria como un chiste interno del 410. Pero esa noche, no había un solo gramo de humor. Había tensión en el aire. Había urgencia. Había encima de todo el riesgo monumental de desafiar una estructura militar que castigaba cualquier desviación del reglamento. Mientras Mallory hablaba, Fenwick comenzó a imaginar la escena desde el punto de vista alemán. Una sala de control subterránea, operadores con auriculares escuchando la señal de retorno, jefes presionando por exactitud, la mancha verde moviéndose en la pantalla. De pronto, un eco doble, luego un tercero, un pequeño desfase entre ellos como si un avión duplicado hubiera aparecido un par de millas náuticas detrás del principal. Un oficial se inclina, ajusta la calibración, pero el eco fantasma sigue allí. El sistema está recibiendo las señales de forma errónea, las está reinterpretando, multiplicándolas en un intento desesperado de darle sentido. Y mientras tanto, los verdaderos aviones continúan avanzando, invisibles en su imperfección calculada. Fenwick respiró hondo. Comprendió que, si aquello se replicaba, podían confundir no solo a un radar, sino a varias estaciones simultáneamente. El Freya tenía un alcance de casi 160 kilómetros, pero su resolución vertical era limitada. Un cambio en la altitud de 1 o 2 aviones podía modificar la dispersión de la señal. El Würzburg, más preciso, dependía de la estabilidad del blanco. Si una formación irregular interfería con esa estabilidad, la máquina podía inventar ecos adicionales. Eso era lo que Mallory había descubierto. Una grieta en la firmeza alemana. No un truco tecnológico, sino una grieta psicológica y operativa. ¿Y si se equivocan los pilotos?, preguntó Fenwick al fin. Mallory no tardó en responder. Ya se equivocaron una vez, y fue cuando funcionó. Esa frase quedó suspendida entre ambos como un veredicto. La formación que había generado fantasmas no había sido diseñada. Había sido un error puro y simple. Era la prueba más convincente de que la idea tenía fundamento. Los pilotos, incluso sin quererlo, habían ejecutado el patrón correcto. Lo que Mallory proponía ahora era repetirlo de forma deliberada. Fenwick repasó mentalmente los nombres de los pilotos jóvenes que habían llegado hacía apenas 3 semanas. Recordó los rostros exhaustos tras cada misión, el olor a queroseno, las manos temblorosas de quienes sabían que apenas el 40% de ellos sobreviviría 6 meses. Entre ellos estaba Thomas Weaver, un chico de apenas 20 años, que llevaba en su bolsillo un recorte de periódico con la imagen de su madre en la puerta de la fábrica donde trabajaba. Weaver se había presentado el primer día diciendo que no era buen piloto, pero que era muy obediente.
Fenwick entendió entonces que esos hombres merecían algo mejor que una muerte anunciada. Mallory pareció leerle el pensamiento. Si esto puede salvar solo a uno, vale la pena. Fenwick dio un paso hacia la pizarra. La observó de nuevo. Ahora la formación deformada ya no parecía absurda. Parecía un código secreto. Parecía una idea frágil que solo funcionaría si nadie más la comprendía. Una idea que, si llegaba a manos equivocadas, sería prohibida, y por eso mismo, necesitaba ser probada con la mayor discreción posible. ¿Qué necesitas?, preguntó finalmente. Mallory lo miró con una mezcla de alivio y miedo. Un comandante loco, y un grupo de pilotos dispuestos a volar un dibujo torcido. Era más fácil decirlo que hacerlo. Los comandantes de ala no solían aceptar cambios sin documentación oficial. Las formaciones eran doctrina sagrada. Romperlas era casi un sacrilegio estratégico. Pero Fenwick conocía a alguien. El comandante Hugh Kettering, un hombre de 50 años, veterano de múltiples teatros de operación, que había perdido a su hijo en Dunkerque. Kettering ya no confiaba en reglas escritas por oficiales en oficinas cálidas de Londres. Era el tipo de líder que valoraba más la supervivencia que la obediencia ciega. Fenwick metió las manos en los bolsillos y sintió el frío clavarse en los dedos. Sabía que esa noche no podrían convencer a nadie más. Sabía que debían moverse con rapidez antes de que el amanecer trajera supervisores, técnicos y un flujo interminable de rutina burocrática. Todo tendría que ser extraoficial. Mallory, con los ojos rojos por falta de sueño, dio un paso atrás y murmuró: «Mañana al amanecer, probamos». Fenwick asintió, aunque un nudo le apretaba el estómago. Sabía que cualquier error podía costar vidas. Sabía que una formación irregular podía abrir un flanco mortal para los cazas nocturnos alemanes, pero también sabía que continuar igual era condenar a más hombres como Halloran, Weaver y tantos otros cuyos rostros se desvanecían en la memoria colectiva de una guerra sin pausas. Esa madrugada, en un hangar casi olvidado del RAF Defford, nació la decisión que cambiaría el cielo: replicar deliberadamente un error, transformar lo absurdo en estrategia, y crear la primera formación diseñada para engañar al radar enemigo no con tecnología, sino con humanidad, imperfección y audacia. El amanecer del 18 de febrero llegó envuelto en una neblina espesa que hacía parecer que el mundo entero aún estaba medio dormido, como si el cielo mismo dudara en permitir lo que estaba a punto de suceder. A las 6:07 de la mañana, Fenwick caminaba rumbo al hangar principal con el corazón latiendo con el nerviosismo contenido de alguien que sabía que ese día no figuraría en ningún registro oficial, pero podría cambiar todos los que vendrían después. 3 Wellington B-3 estaban alineados sobre la pista, cubiertos por una fina capa de helada que brillaba apenas con la luz pálida. Los pilotos, aún somnolientos, revisaban listas de verificación sin imaginar que volarían una formación prohibida, imperfecta, y diseñada para desafiar no solo al enemigo, sino a toda lógica aérea. El comandante Kettering ya estaba allí, con su gabardina gris oscuro golpeando contra las piernas por el viento matinal. Tenía los ojos hundidos de cansancio, pero en su mirada había algo más fuerte que la fatiga. Había decisión. Fenwick le había explicado todo unas horas antes, a puerta cerrada, en una conversación que no debía existir. Kettering había escuchado con el ceño fruncido, golpeando rítmicamente con un dedo sobre la mesa mientras Mallory, nervioso como nunca, le mostraba los diagramas y explicaba la creación involuntaria de ecos fantasma. El comandante no hizo muchas preguntas, solo una: ¿puede funcionar de nuevo? Y cuando Mallory respondió, sí, si lo hacemos exactamente igual, Kettering se levantó, cerró la carpeta y dijo, entonces volamos. Ahora, frente a los aviones, el comandante reunió a los pilotos. Entre ellos estaba Thomas Weaver, el chico de 20 años con el recorte de periódico en el bolsillo. Había también veteranos curtidos, hombres que habían visto más explosiones en 2 años que muchos verían en toda su vida. Y todos ellos escuchaban mientras Kettering hablaba con una calma inquietante. No pregunten demasiados detalles, solo sigan las instrucciones. Hoy volarán en una formación irregular. No es un error, no es una improvisación, es una prueba técnica. Nadie se atrevió a pedir más explicaciones. En tiempos de guerra, los pilotos aprendían que algunas órdenes estaban en un nivel tan alto que no se discutían. Pero Fenwick
Notó la tensión en los rostros. Romper formación iba contra todo instinto de supervivencia. Era como decirles que fueran al combate sin escudo. Mallory pasó entre ellos, entregando notas rápidas con distancias exactas. Uno debía volar 40 metros más atrás del líder. Otro debía elevarse entre 25 y 30 metros más de lo habitual. El tercero, volar ligeramente a la izquierda, rompiendo la simetría del conjunto. Los hombres miraron los papeles, desconcertados. Era una formación tan antinatural que parecía diseñada por un niño que no sabía ni sostener una regla. Weaver le preguntó a Fenwick, casi en un susurro, ¿tiene sentido esto? Fenwick respiró hondo. Más del que imaginas. Los motores empezaron a rugir uno tras otro, llenando el aire con ese sonido profundo, casi animal, que hacía vibrar el pecho. Un olor a combustible fresco se mezcló con el frío cortante. Los Wellingtons parecían gigantes adormecidos despertando con mal humor. Y mientras las hélices desenredaban la niebla, Mallory caminó lentamente por delante de ellos, como un sacerdote realizando un ritual silencioso, mirando cada detalle con una mezcla de angustia y esperanza. A las 6:38, el primer Wellington avanzó hacia la pista. El segundo lo siguió a una distancia que habría hecho gritar a cualquier instructor de formación. El tercero se colocó tan atrás que parecía que no formaba parte del grupo. La torre de control no sabía exactamente qué misión estaban realizando. Kettering había informado simplemente, vuelo de calibración especial. Era una frase suficientemente vaga como para evitar preguntas. Cuando los aviones comenzaron a rodar, Fenwick sintió que algo se apretaba en su pecho. Era miedo, sí, pero también una especie de reverencia, porque lo que estaban a punto de hacer no era solo una prueba, era una declaración silenciosa contra la rigidez que había costado tantas vidas. Era la prueba viviente de que la guerra no era una ecuación perfecta, sino un caos que a veces necesitaba ser abrazado para ser derrotado. Los tres Wellingtons despegaron con un rugido conjunto y desaparecieron lentamente en la bruma. Desde tierra, parecían tres sombras ascendiendo hacia un cielo que no quería mostrarse del todo. Mallory se quedó mirando, con los dedos temblorosos, como si esa formación torcida fuera su creación más preciada. Fenwick se colocó los auriculares y se sentó frente al panel de comunicaciones, listo para recibir cualquier actualización. A los pocos minutos, las voces comenzaron a llegar entre estática. Líder en posición, segundo ajustando distancia, tercero ascendiendo 20 metros más. Era una sinfonía delicada, una danza aérea ejecutada por hombres que luchaban contra décadas de entrenamiento para mantenerse alineados y simétricos. Ahora debían hacer lo contrario, debían volar mal a propósito, y cada ajuste tenía que ser exacto. La primera parte de la prueba consistía en volar sobre una zona marítima, donde los alemanes solían escanear con sus radares costeros. Desde allí, interceptores aliados monitorearían cualquier actividad enemiga o cualquier señal de inquietud. Pero lo más crucial eran las estaciones de escucha en Suffolk y Norfolk, equipadas para captar transmisiones alemanas, incluyendo comentarios en tiempo real de operadores de radar enemigos. A las 7:22, Fenwick escuchó la primera señal desde la estación de interceptación. Un operador británico informaba con voz emocionada, interceptando comunicaciones alemanas. Están reportando eco múltiple. Repito, eco múltiple. Fenwick miró a Mallory, que se quedó paralizado. Los alemanes estaban viendo fantasmas otra vez. Segundos después llegó una segunda transmisión. Würzburg 42 reporta eco inestable. Freya 109 detecta variación inesperada. Solicitan recalibración. Era exactamente lo que Mallory había predicho. Los radares del Reich, creados para interpretar el orden y la coherencia, estaban siendo obligados a resolver una ecuación que no tenía solución. Y mientras los operadores alemanes ajustaban diales y golpeaban paneles, los tres Wellingtons continuaban volando como puntos desordenados en un lienzo que los nazis creían dominar. Pero el verdadero momento decisivo llegó a las 7:33. Una transmisión interceptada, esta vez urgente y llena de confusión. Detectados 9 objetivos. Repito, 9, pero confirmación visual indica solo 3. Solicitan nueva verificación. Era la prueba definitiva. No solo los radares estaban viendo ecos fantasmas, los estaban contando como aviones reales. 9 aparatos en vez de 3. El doble de la amenaza. Una distorsión que podía forzar al enemigo a dispersar recursos.
desplegar cazas innecesariamente o incluso retrasar ataques coordinados. Fenwick sintió un escalofrío. Mallory se dejó caer en una caja metálica, cubriéndose la cara con las manos. No lloraba, pero estaba al borde. Años de frustración de ver morir pilotos por fallos que nadie quería admitir se condensaban en ese momento. Una solución nacida de un error había demostrado ser más efectiva que decenas de estrategias diseñadas por expertos. Kettering, desde el aire, llamó por radio. «Aquí, líder». «¿Funcionó?». Fenwick murmuró con la voz quebrada. «Sí, señor. Los alemanes están viendo el doble». Hubo un largo silencio antes de que Kettering respondiera, con una seriedad casi solemne. «Entonces, volvemos a casa». Cuando los Wellingtons regresaron, aterrizando uno por uno, nadie aplaudió, nadie celebró. Solo hubo un silencio reverente, porque todos sabían que acababan de empujar la guerra en una dirección que nunca se escribiría en los libros, pero que cambiaría la forma en que se enfrentaban al enemigo. Los hombres no necesitaban reconocimiento, necesitaban supervivencia. Y esa formación imperfecta, torpe, casi ridícula, podía dársela. Mallory se acercó a Weaver, que bajaba del avión con la cara aún tensa. «¿Cómo se sintió?», preguntó. Weaver respiró hondo. Se sintió extraño, incorrecto, pero vivo. Se sintió vivo. Era la respuesta más perfecta que podía haber. Mientras la neblina comenzaba a levantarse, Fenwick supo que nada sería igual a partir de ese día. El error que había nacido del cansancio y de la imperfección humana se había convertido en un arma, y el enemigo, por primera vez en mucho tiempo, estaba confundido. La noticia del éxito no se difundió por los canales oficiales. No hubo informes detallados ni memorandos celebratorios. Apenas algunas frases ambiguas escritas con letra apretada en cuadernos que nunca verían la luz pública. Era mejor así. Las ideas demasiado simples, demasiado humanas, eran a menudo las más peligrosas dentro de una estructura militar que prefería pensar que la guerra se decidía en oficinas y mesas de dibujo, no en angres fríos donde mecánicos exhaustos trazaban líneas torcidas con tiza. Pero la formación irregular, la que había nacido de un error, comenzó a propagarse como un susurro entre los escuadrones nocturnos. Los pilotos la pedían con cautela, como quien solicita un amuleto secreto. «¿Puedo volar el patrón Mallory?», preguntaban, fingiendo que hablaban de algo insignificante. Nadie quería que los superiores notaran la tendencia. Por eso, en cada inspección, los aviones eran posicionados en la formación estándar mientras estaban en tierra, solo para adoptar la geometría imperfecta en el aire. Los instructores oficiales afirmaban que las mejoras de supervivencia eran fruto de mayor disciplina y coordinación, pero los hombres que realmente volaban sabían la verdad. La imperfección controlada los estaba manteniendo vivos. Y de manera casi poética, era el desorden lo que les otorgaba una forma nueva de invisibilidad. Mientras tanto, del otro lado del canal, los radares alemanes vivían noches de creciente frustración. Documentos interceptados mostraban reclamos de operadores que insistían en que sus equipos no podían estar fallando. «Se multiplican», decía uno. «Aparecen, luego desaparecen». La explicación oficial era que la humedad del aire provocaba anomalías, pero quienes analizaban los ecos sabían que había algo más. Era como si los aliados hubieran aprendido a romper la simetría del cielo. Un comandante alemán llegó a escribir: «El enemigo ha encontrado una forma de dividirse en sombras». No estaba del todo equivocado. Para Mallory, sin embargo, nada de eso importaba. Él no buscaba reconocimiento. Cada noche, después de que los aviones regresaban, caminaba solo por el hangar, tocando las torretas, las alas, los remaches, como si confirmara que cada aparato había sobrevivido gracias a un pequeño acto de rebeldía. Fenwick lo observaba a veces desde lejos. Sabía que Mallory seguía contando los nombres de los hombres que habían muerto antes de que ese descubrimiento existiera, como si quisiera compensar, aunque fuera tarde. La guerra siguió avanzando, y con ella, la formación irregular se transformó en un recurso silencioso, no oficial, transmitido de boca en boca. Cuando el fabricante visitó la base meses después y descubrió que los aviones estaban volando fuera del patrón diseñado, pidió explicaciones. Kettering se limitó a encogerse de hombros. «Los hombres vuelan mejor así», dijo sin revelar nada.
El fabricante tomó notas, hizo preguntas y finalmente, sin admitirlo públicamente, adoptó variaciones mínimas en los manuales posteriores. Cuando la guerra terminó, Mallory regresó a Leeds. Abrió un pequeño taller donde reparaba motores de camiones y bicicletas viejas. Jamás mencionó el descubrimiento que había confundido a los radares nazis durante meses. Weaver sobrevivió también. Volvió a casa con más canas de las que un hombre de su edad debería tener, y años después, cuando hablaba de aquellos vuelos, siempre decía la misma frase: volábamos torcidos, pero el cielo nos protegía. Fenwick, por su parte, guardó la pizarra original, la del patrón imposible, envuelta en un pedazo de lona. La conservó hasta el final de su vida. Para muchos, la guerra fue ganada por generales, fábricas y estrategias grandiosas, pero algunos sabían la verdad íntima. A veces, un simple error, visto por los ojos correctos, podía doblar la historia. Y si encontraste esta historia, es porque aún queda memoria de aquellos que salvaron vidas sin esperar permiso.